en la carta Primera a Corintios. Primera a Corintios, capítulo 12. Recuerde que hemos estado hablando de los dones del Espíritu Santo. Y hoy continuamos con los dones del Espíritu Santo. Primera Corintios, capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Diversidad. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno, repita, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. De ahí no hay ninguno que quede fuera. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lengua. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos, Dios, gracias en esta noche. Delante de tu presencia estamos, Dios del cielo, pidiéndote en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que me des, Dios mío, en esta noche sabiduría para yo predicar tu palabra. Reconocemos, Señor, que con sabiduría humana no es posible. Tu palabra dice, Señor, que la sabiduría del mundo, la sabiduría humana es insensatez delante de ti. Pero la sabiduría que tú das es poderosa. Y te pido que me des de la sabiduría tuya, Señor, para yo predicar esta palabra de acuerdo a tu voluntad. Señor, que seas tú dándonos una palabra hoy para bendición para nuestras vidas. Te pido que salves, que ministres, que libertes, que sanes hoy en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Pues hoy quiero hablar, hermanos, acerca de del don de lenguas y la interpretación de lenguas. Uno de los temas, hermanos, que más miedo causan, creo, al predicador, ¿verdad? Más confusión quizás, ¿verdad? Y yo le digo esto, hermano, porque yo tengo una librería que ahí hay como cerca de 1000 libros, diferentes escritores de diccionarios bíblicos, de comentarios bíblicos, y como que casi la gran mayoría evaden el tema del don de lengua, porque ha sido uno de los dones bastante mal interpretados, mal usados, que ha creado mucha confusión dentro de la iglesia de Cristo el Señor. Entonces, pero con la ayuda de Dios vamos a pedirle a Él que nos ayude, hermano, en esta noche a predicar esta palabra. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la iglesia le ha puesto el don de lenguas como uno de los dones principales para la iglesia. Incluso hay grupos de creyentes que le han enseñado al pueblo que aquel que no hable en lengua no tiene el poder o no tiene el nivel espiritual para alcanzar esferas espirituales superiores. Eso es una verdad. Y han llegado a decir, hermanos, que el que no hable en lengua no tiene la posibilidad de comunicarse con Dios sin que el diablo lo entienda. Imagínense. Si el diablo entiende todos los idiomas, hermano. No se deje engañar. Entonces, las oraciones más poderosas en la Biblia
aquellos hombres de Dios que la hicieron, no la hicieron en el don de lenguas, hermano. ¿Cómo cree que oró Daniel? En su idioma. ¿Cómo cree que oró Elías para que se cerraran los cielos? Aquellos que dicen que el don de lenguas no es que esté en contra, que quede bien claro, hermano. Yo creo en todos los dones porque están vigentes hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, ahora y por todos los siglos. Él no cambia. Él sigue teniendo el mismo poder. Lo que yo quiero aclarar es la confusión, o porque usted no tiene el don de lengua, se vaya a sentir, hermano, como que, ay, pobrecito yo que no puedo orar. O que usted no tiene el mismo nivel espiritual del otro. Entonces, hay tantos dones, hermanos, que hemos venido hablando, y esto de los dones del Espíritu es tan profundo, tan extenso, que podemos llevarnos meses completos, años predicando los dones del Espíritu, ¿verdad? Pero, ¿por qué le digo yo que se presta a la confusión? Porque ha sido mal enseñado. Por eso hay esta confusión. Imagínense, alguien dijo, no, es que cuando tú hablas en lengua, tú puedes penetrar el cielo y el diablo no te entiende. Y el diablo estuvo en el cielo, hermano. Él entiende los idiomas terrenales y los idiomas celestiales. Aquella oración que hizo Josué nos dice que fue en otro idioma. Sol, detente en Gabaón. Y se detuvo, dice, aquel día, hasta que el pueblo de Israel obtuvo la victoria. Entonces no se crea esto. Debemos de pedirle a Dios los dones del Espíritu. Debemos de pedirlo, anhelarlo y creerlo. Porque al que creer es posible, dice la Biblia. Ahora, si Dios no te lo da, no se ponga triste. Ese don no lo salva ni lo condena. Si el Señor lo quiere dar, gloria a Dios. Si el Señor no lo da, gloria a Dios igual. Nuestra oración debe ser no apartarnos del Señor. Y entonces te había dado esto. Y a veces, hermano, yo digo así, leí un comentario acerca de un hermano y dice, yo me he preguntado eso, que cuando yo voy a la iglesia se oye que los hermanos hablan en lengua, y yo me pregunto, ¿cómo es posible que esta mujer que es carnal, que es mundana, que es pecadora, y se sabe, ¿verdad?, de la vida, del testimonio de ciertas personas, y danzan y hablan lengua? Y dice, ¿por qué yo que busco a Dios en ayuno, oración, me consagro, rechazo el pecado, y Dios no me lo ha dado a mí? Y yo me identificaba con eso, hermano, porque yo digo, hermano, de repente yo he visto gente hablando de grandes visiones y de grandes revelaciones que Dios le ha dado, hermano. Y yo digo, mío, Señor, ¿cuándo me vas a dar una a mí? Yo digo, Señor, ¿cuándo me vas a dar de una de esas revelaciones? Y ha habido gente que casi le han revelado otro nuevo apocalipsis, hermano. Entonces ve que puede, y uno se pregunta, ¿cómo es posible, pues, que alguien que dice que fue bautizado con el Espíritu Santo, que tiene el don de hablar en lenguas, que danza, ¿cómo es posible que puede llevar una vida de pecado? O sea, esa persona está mostrando que está llena del Espíritu, pero no del Espíritu Santo. Es otro espíritu. Porque el apóstol Pablo fue bautizado, habló nuevas lenguas, pero se levantó y no se cayó, hermano. Ese trastornó el mundo predicando el evangelio, lo arrastraba, murió, hermano, por la causa de Cristo. Miren, si verdaderamente todos estos que hablan lengua, que dicen que tienen el don de lengua, y predicáramos como Pablo, hermano, que predicaran como Pablo cuando se levantó, hermano, este mundo fuera diferente. Sí, Señor. Sí, fuera diferente. Entonces, que se le ha puesto a un nivel superior. Y es una verdad que hay diferentes niveles de dones, porque lo dice la Biblia. Miren lo que dice 1 Corintios 14:5. ¿Me puede ayudar ahí, por favor? 1 Corintios 14:5.
Así que quiero que todos vosotros habléis en lengua. Él quiere, el apóstol Pablo. Pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Dice que es mayor el que profetiza que el que habla en lengua. Entonces, pero a la iglesia se le ha enseñado que el que habla en lengua es más espiritual que el otro. Dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Porque yo estoy adorando a Dios ahí y estoy conectado con Dios y estoy sintiendo la presencia del Espíritu Santo y viene, hermano, una pelo cortado con arito y bien pintada, y si llega cerca de mí y empieza a hablar en lengua, me interrumpe, hermano. Me interrumpe, me quita mi comunicación con Dios. Bendito Jesús. Gloria a Jesús. O sea, el don mal usado, si es que verdaderamente tiene ese don. Entonces dice que es mayor el que profetiza que el que tiene los dones, a no ser que haya intérprete. Sí, así es. Ya poco a poco vamos a ir avanzando y me quedó corto tiempo, pero hemos recibido bendición grande de Dios. Dice, mejores, los dones mejores. 12:31, versículo 31 del texto que leímos, 1 Corintios 12, dice, procurad pues los dones mejores. Si dice que hay que procurar los dones mejores, es que hay unos mejores que otros. Y ya hemos leído ahí, ¿verdad? Que mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Usted está conmigo, está entendiendo lo que yo le estoy. Quiere decir. Entonces dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Aleluya. Quiero, hermano, leer algunos comentarios, ¿verdad? De otros pensadores, de maestros de la Biblia. Dice, y a otros diversos géneros de lengua. Es decir, el que tiene este don tiene la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de hablar con fluidez en 2 o más idiomas. Dice diversos idiomas que nunca antes había aprendido. Don de lengua, como se ha mencionado, es la capacidad de hablar en una lengua extranjera sin nunca haber estudiado. Las lenguas fueron dadas para señal. Para señal. ¿Señal de qué? De que Dios hacía milagros, de que Dios estaba con la iglesia de Cristo. Dice el comentario de William Barclay. No sé si lo puede encontrar ahí. Se lo dejé puesto para que lo buscara ahí. Ok, dice, para que usted entienda que, ¿verdad? Es un pensador, un estudioso de la Biblia, que no es lo que yo creo, lo que pienso, sino nos ayudan a entender un poco el panorama bíblico. Dice, por último, Pablo lista el don de lengua. Y no vaya a confundir que la Biblia, ¿verdad? En cierta manera, él como que menciona los dones más poderosos, más necesarios en la obra de Dios. Entonces nos va numerando y dice, por último, Pablo lista el don de lengua y la habilidad de interpretarla. Esta cuestión de lengua causaba mucha confusión en la iglesia de Corintio. Era frecuente que en el culto alguien se pusiera en éxtasis y lanzara un torrente de sonidos indictibles en una lengua desconocida. Este era un don extremadamente codiciado, porque se consideraba que era debido a la influencia directa del Espíritu Santo de Dios. Para la congregación era algo ininteligible, una palabra un poco enredada. No sé si lo encontró. No, ¿verdad? Okay. A veces la misma persona era capaz de interpretar lo que había dicho. Por lo general se requería que otro tuviera el don para interpretarlo. Pablo no pone nunca en duda
la autenticidad del don de lengua. Pero te daba perfecta cuenta, o sea, se daba cuenta él de que tenía sus riesgos, porque el éxtasis y una cierta clase de acto hipnotismo son muchas veces difíciles de distinguir. El cuadro que se nos presenta en una iglesia realmente viva, sucedían cosas, hasta cosas alucinantes. La vida era elevada e intensificada. No había nada de aburrimiento ni de rutinario. O sea que Dios hacía cosas nuevas, y es lo que tenemos que pedirle nosotros al Señor, que cada vez Dios haga cosas maravillosas, que nos vayamos bendecidos de la iglesia. Pablo sabía que toda esta actividad viva y poderosa era la obra del Espíritu, que daba a cada cual su don para que la usaran para bien de todos, dice el comentarista William Barclay. Ahora, aquel que tiene la Biblia plenitud, quizás tiene la Biblia plenitud ahí en su mano. He visto que algunos hermanos tienen esta Biblia. Comenta este versículo. Y estoy trayendo poquitos que comentan ese don de los comentaristas, porque todos se lo saltan. Diversos géneros de lengua. Es el don de hablar de forma sobrenatural en un idioma no conocido por el individuo. El plural alude a diferentes formas que posiblemente armonizan las lenguas vivas que se conocen. En Hechos capítulo 2, gloria al Señor Jesucristo, y vamos a ir al texto bíblico, del versículo 4 al 6. Ok, estamos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice, mire, preste atención aquí. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entienda eso, que allí en ese momento se encontraban gente de todas las naciones bajo el cielo, de todo el mundo conocido. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Estaban confusos porque cada uno, oiga bien, cada uno les oían hablar en su propia lengua. O sea, aquí nos dice que uno hablaba allá y no le entendía lo que decía el otro. O sea, eso, la lógica nos dice a nosotros, hermanos, que eran lenguas terrenales. ¿O no es verdad? O sea, no se presta para darle otra interpretación. Con esto no estoy diciendo de que no existe el don de lengua, que es otra cosa diferente. Pero el pasaje que se usa para hacer creer del don de lengua no es, o sea, no puede ser, no se presta para otra interpretación. Dice, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, y se sube el versículo 7, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aleluya. Aleluya. O sea, en la lengua natural de ellos, le escuchaban hablar en la lengua. O sea, no era un montón de palabras que nadie entendía, era un idioma. Dice, moraban ahí, dice, partos, medos, elomitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos eran gente de otras naciones que habían aceptado el judaísmo. O sea, les oían hablar en su propia lengua. O sea, es un poder, un don sobrenatural que Dios le da a la persona, hermano, como para testimonio a ellos, para los judíos, para aquellos que no habían creído, para que vieran el gran poder de Dios que había venido sobre la iglesia de Jesucristo. Porque en aquel tiempo no existía el internet, no existían las academias,
¿verdad? No existía el Rosetta Stone para que pudieran aprender en unos... Porque para aprender un idioma, hermano, usted necesita 2 o 3 años para poder hablar bien fluido un idioma y bien dedicado a aprenderlo. ¿Sí? Entonces, dice, les oyen hablar en otras lenguas. Para que usted me entienda, si alguien verdaderamente tiene el don de lengua, dado por Dios, entra un grupo de japoneses en este momento, remanente fiel, y estamos adorando a Dios. De repente Dios va a tomar a una persona de la iglesia y esa persona va a hablar, va a empezar a hablar el don de lengua. Nunca aprendió japonés y la persona va a hablar, ni él mismo va a saber qué dijo, pero el japonés va a decir, wow, y esta persona no es japonesa, es salvadoreño, es chapín, mexicano. Aleluya. ¿Cómo habla este mi lengua en la cual yo he nacido? Amén. Y usted sabe que nunca aprendió ese idioma. Ese es el don de lengua. Algo dado por Dios sobrenaturalmente, algo que usted nunca aprendió. Pero hay lenguas terrenales y hay lenguas, 3 clases de lenguas: lenguas humanas, lenguas satánicas y lenguas angelicales. Amén. Lenguas humanas son los diferentes idiomas que existen. Lengua satánica es aquellos satánicos que se disfrazan de cristianos, de predicadores, de evangelistas, se meten a la iglesia y salen, hermanos, que andan hablando de lengua y imponiendo manos, y por eso es que hay tantas veces endemoniados. O sea, si es para edificación de la iglesia, alguien que habla lengua, le pongo un ejemplo para que entendamos. Si alguien habla lengua y le grabamos, lo grabamos, y ponemos en este lugar una persona de todo el mundo, una persona del mundo va a entender esa lengua que habló esa persona. Entonces, lengua satánica, y hay lenguas angelicales. Dios puede hacer, hermano, como Él quiere. ¿Entiende esa palabra? En la soberanía de Dios, porque no me entiende qué es soberanía, es que Dios puede hacer como se le dé la gana. Solo Él puede hacer eso. Eso es soberanía. Y los reyes de aquí, ¿verdad? Los emperadores, todos, Él daba una regla, Él la podía quebrar. Hermano, y ellos no podían quebrarla porque, ¿verdad? Que el Darío, el persa, cuando Daniel le dijeron, va a ir a la hoguera, lo vamos a echar a los leones, dijo, él había dado un edicto y no podía quebrantar su misma palabra. Qué tontos son los hombres, ¿verdad? Pero Dios, Él es soberano. ¿Qué quiere decir? Él puede darle un don de lengua angelical a uno de sus hijos. Pero entiende usted, ¿para qué le serviría un don, una lengua angelical para hablarle a los ángeles? O sea, yo no me imagino, hermano, el ángel Gabriel viniendo a donde María, ¿verdad? Y hablarle en lengua, decirle, mira, vas a quedar embarazada. Vas a quedar embarazada. Y María, bueno, ¿qué está diciendo? No le entiendo qué está diciendo. El ángel le tuvo que hablar, si hablaba arameo, pues le habló en arameo. Si hablaba griego, pues le habló en griego. Si hablaba hebreo, que no sabemos, posiblemente hablaba quizás hebreo y también arameo, María. En ese idioma el ángel llegó y le habló. Pero hay lenguas angelicales, que le quede bien claro. Según 1 Corintios capítulo 14, 27 y 28. A ver, póngalo ahí. 1 Corintios capítulo 14, versículo 27. Si hablase alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a lo más 3. ¿Por qué será que la iglesia de Cristo se confunde, hermano? Siendo la palabra tan clara, pues. O
sea, en la iglesia, si hay un grupo de 4, ya están sobre la palabra. Si hablaran lengua, si hubieran 4 personas que tienen el don de lengua aquí y se ponen a hablar los 4 a la misma vez, ya está sobre, violando ese texto bíblico. ¿Sí? Dice, si hablaste alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. O sea, cuando ya toda la iglesia se pone a hablar, o sea, eso ya mejor ni digo nada, usted ya sabe qué significa eso. Entonces, espérame, que no he terminado de leer el pasaje. Ok. Por 2 o lo más 3 y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, sube por favor el versículo. Y si no hay intérprete, caiga. ¿Qué entiende usted por qué se cae? Y te cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En oración para él solo. Pero no, hermano, a veces los que hablan lengua hablan duro para que los oigan y vean que, oh, no, hombre. ¿Verdad? Este sí es grandota. Este sí es grandote. Se sacude. Y dice, o sea, para mostrar que ellos sí son campeones, pues. No, hombre, y uno dice que así le presentar el diablo a este, aquí lo hace pedazos en un ratito. Y saliendo de la iglesia, hermano, no dan ni testimonio de que son cristianos. Para sí mismo y para Dios. Ok, a ver qué dice el otro versículo. Súbelo ahí, por favor, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Y los demás juzguen. No juzguen, no juzguen. Dice. No juzguen lo que dijo el siervo de Dios. Profeticen 1 o 2 y los demás juzguen. ¿Será verdad lo que está diciendo este? ¿Va de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor? Porque si alguien me trae a mí una profecía, es que va a estar de acuerdo a la palabra del Señor. Si va fuera de la palabra, no se acepta. Porque Dios no puede ir en contra de su voluntad. Señor, oiga. Ok, entonces vamos a leer el pasaje que hemos leído. El versículo capítulo 12 de 1 Corintios. Cuando la Biblia dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo no quiere que usted y yo ignoremos, que desconozcamos los dones del Espíritu. Bendito Dios, amén. Pero hay algunos que ignoran o no los anhelan, no los desean. ¿Sabe? Dice, ¿sabe que cuando, bueno, vamos a leer del versículo 4 en adelante, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, el 6, pero Dios que lo hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice el versículo 7, a cada uno. Esto es que aquella persona que afecta a Cristo, Dios lo sella con el Espíritu Santo. Nunca había sentido la presencia del Espíritu Santo en su vida. Aquello precioso que se mueve dentro de nosotros, que al salir de aquí, se presenta el pecado, dice, no, yo soy hijo de Dios, no, esto es pecado. ¿Cómo yo lo voy a hacer si yo amo a Dios, amo mi salvación, tengo el Espíritu Santo? Dios, ¿cómo yo voy a conquistar el Espíritu Santo que está dentro de mí? A todos les da la manifestación del Espíritu, es la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este dada por el Espíritu, más bien el versículo 10 vamos, ¿verdad? A otro el hacer milagros. El versículo 10 estoy leyendo. A otros va a hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, diversos, y a otros interpretación de lengua. Ahora quiero que leamos, vamos a leer aquí el capítulo 14. Vamos a leer quizás todo el capítulo, hermano. No se ponga triste. Está bueno. No leyó quizás en la casa, vamos a leer aquí. Ahí la Biblia mía tiene un subtítulo, dice el hablar en lengua. Seguid el amor y procurar los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. O sea que lo que más anhela el apóstol, lo que más quiere Dios, es que profeticemos. ¿Y qué es profetizar, hermano? Hablar palabra de Dios. Eso es profetizar. Sí, Señor. Y en principio, hermano, todos los que estamos aquí somos profetas. O sea, usted se para
aquí o en la plaza y se pone a leer Marcos capítulo 15, versículo 16. Y el Señor nos dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que se arrepienta se va a salvar, y el que, ¿verdad? ¿Usted está hablando palabra de Dios, sí o no? Es palabra de Dios. No es periódico el que va a ir a leer. No es palabra suya, es palabra de Dios. Ahora, ya no existe, que quede bien claro, hermano, profetas como oficio, como profesión, como los del Antiguo Testamento, como título, ya no existen. No hay. No hay. Si usted viera un mentiroso que se titula profeta, mire, reprenda ese diablo en el nombre de Jesús. No hay. El Señor dijo bien claro que profeta hasta Juan. Pero en el reino de Dios dice, nosotros, aquel que es de la voluntad del Señor, dice, ¿verdad? Mayores que Juan. Entonces, lo que existe hoy en día, para que no me quede viendo raro, está hablando el hermano, es el don profético. Pero el don no se manifiesta cuando yo quiero. Yo soy profeta y te voy a profetizar. No, Señor. El don profético está vigente. O sea, Dios me puede mandar una profecía a mí a través de los labios de hermano Héctor, hermano Luis, o aquí hermano Daniel. Cualquier persona Dios puede usar. Antes en el Antiguo Testamento, el que era profeta, cuando Dios le quería hablar incluso al rey, le hablaba al profeta Samuel. O sea, no era otro loco que le iba a decir. Era el profeta de Dios. El don profético es diferente. Lo que hermano Zulman hizo aquí, un sueño de Dios. Es un mensaje de Dios para nosotros. Yo lo tomo así, no sé si ustedes lo toman así. Entonces, el don profético, Dios puede mostrarle en sueño a una persona, y si Dios quiere hablarle, le puede en voz visible, o otro le puede dar un mensaje que usted nunca conoció allá. Y mira, dime de Judá, no es esto y esto y esto y esto. Dios no es un Dios mudo, Dios es un Dios vivo. Y Él es el mismo ayer, ahora y por tiempo, y puede mandar palabras. Entonces, que quede bien claro esto, hermano, que sí existe el don profético, el don de la profecía. Cualquier persona puede Dios darle una palabra, una profecía. Ahora, pero ya que diga, va a venir a predicar a la campaña el profeta tal. No, Señor. No. Ahora, ¿dónde estábamos? ¿En qué versículo estábamos? 14:1. Ok, dice, porque el que habla en lengua, dice dos, no habla a los hombres, sino a Dios. Pero Pablo ya ha explicado cómo es que se hace, ¿verdad? Amén. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Por eso no podemos decir nosotros que no existe el don de lengua. Sí existe. El problema es el mal uso o haber enseñado mal. Existe. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación. Mire, ¿para qué es la profecía? La profecía viene para edificación, exhortación y consolación. Tres cosas. Amén. No para prosperidad. No, yo te profetizo que vas a tener un Ferrari y poner $1000 aquí. ¿Qué dice? Ok. Dice el versículo 4. El que habla en lengua extraña, así mismo te edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Imagínense, hermano. En la radio usted ha escuchado gente que va a pagar dinero, hermano. Se va contra todo principio bíblico. O sea, yo tengo que decir esto y sin temor, porque la palabra de Dios apoya esto. O sea, va a ir a gastar las ofrendas que con tanto sudor, con tanto sacrificio los hermanos han
para que vaya a estar hablando en lengua allá. Para que la gente diga, oh no hombre, este sí es tremendo. Y el amigo que está viendo, ¿qué le va a entender? Nadita. No le va a entender. Y aquel predicador, hermano, que en medio de la predicación se pone a hablar en lengua, otro error. Es que es clara, dice la palabra, que si no hay un intérprete, cállese. Que calle y que hable para él mismo, para que signifique él. Porque ¿cómo va a dar el amén el otro si no entiende lo que ha dicho? No puede dar el amén. Porque no vamos a decir amén por cualquier cosa, es otra cosa que tenemos que aclarar. Amén se dice solamente cuando es la palabra de Dios. Y con el amén usted está diciendo así sea. Y lo que es ciertísimo y lo que es verdad es la palabra de Dios. Ahora dice el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? O sea, ¿de qué les sirve? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Que de esa manera quiere que nosotros hablemos. Mire, con revelación, con ciencia. ¿Qué es revelación? Revelación, bueno, hermano Luis hablaba de eso. Hermano Héctor habló del discernimiento de espíritu. ¿Qué es revelación? El rey allá en Egipto, ¿verdad? El faraón soñó un sueño y no entendía. Digo, mandó a llamar a todos los diablos allá, los demonios derrotados en el nombre de Jesús. Nadie pudo interpretar, o sea, saber o decirle al rey lo que había soñado. Pero Dios se lo reveló a su siervo, a José. Dios se lo reveló. Hay uno de los reyes que viene una mujer, ¿verdad? Y el Señor lo revela. Por ejemplo, también el profeta Eliseo. Así que venía el ejército de Siria y siempre el ejército de Israel lo derrotaba. Y el rey de Siria, hermano, se enojó y dijo algún intruso ahí en el ejército que quizás le va a decir a los militares de Israel. Y le dice uno, no señor, le dije que con Israel está Eliseo, que en su recámara Dios le muestra a lo más mínimo, hasta lo que tú hablas en tu recámara, Él te lo dice. Revelación. Eso es revelación. Ciencia. El don de ciencia que es aclarar algo que nadie entiende, hermano. Les doy un ejemplo. Nabucodonosor te llevó los utensilios del templo a Babilonia y Daniel estaba allá deportado a Babilonia, y el rey allá estaba haciendo fiesta, estaba chupando y estaba dándole mal uso a los instrumentos que eran consagrados para darle la honra y la gloria a Dios. Y de repente aquella mano empezó a escribir en la pared. Y dijo, ¿y qué será? Y espantó el rey, estaba medio borracho, pero hasta la borrachera se le fue. Y empezó a preguntar a todos los sabios y los entendidos. Nada no entendía. Y llaman a Daniel. Señor, aquí no hay Dios en esta tierra, ni hay nadie que pueda interpretar, pero hay un Dios en el cielo. Es el don de ciencia, de escribir algo que nadie entiende. Entonces le digo, mira, que dice el Señor que tu reino va a ser cortado y que tú te vas a ser destronado. ¿Se cumplió o no? Dice ciencia. No pierdas la línea ahí, porque yo a veces por hablar me pierdo aquí el versículo de hoy, porque no lo repetimos. Aleluya. Dice el 6. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovecharé? Si no os hablaré con revelación, con ciencia y con profecía y con doctrina. Aleluya. Así es que tiene que hablar el siervo de Dios, la palabra del Señor. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta, la cítara, la guitarra, ustedes
¿Entiendes? Cítara y guitarra. El acordeón no existía todavía, pero no aparece aquí, pero también hay que adorar a Dios con el acordeón. Aleluya. Aleluya. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que te ha tocado? Como lo que se toca con flauta o con la cítara. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aleluya. Usted sabe que había diferentes distinciones en los sonidos de la trompeta. Un sonido de trompeta era para que se levantaran a desayunar. Un sonido de trompeta era para que se alistaran ya con todos los fusiles y el armamento. Pero había un trompetado que iba a ir a la guerra. Tiene que ser entendible, que alguien lo entendiera, ¿verdad? Dice el 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo. Y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Es decir, yo he ido a traer hermanos que por primera vez vienen a Estados Unidos, ¿verdad? De otro país. Y allí en la aduana, en inmigración empieza a hablarle. Vi a hermano Hugo Albornoz cuando fuimos a Israel. Y el oficial de inmigración hablándole en inglés y él contestándole en español. Pero lo bueno de él es que él no se avergüenza, él contesta en español. Hay otro que queda callado viendo a ver quién lo ayuda, ¿verdad? Aleluya. Entonces, dice, así será. Si alguien, habla en una lengua y otros no se van a entender. Al menos que hablemos por el Espíritu, ¿verdad? Como aquel que platicaba la vez pasada, aquel hindú con el inglés que se encontraron, los dos eran misioneros y se encontraron y los dos andaban. Por eso que el cristiano debe distinguirse en su vestimenta donde quiera que anda. Es cristiano. Entonces vamos por ahí 10 semanas y vestido como aquí, como que vengo a la iglesia y le quedan viendo a uno que es cristiano, ¿verdad? Sí, amén. Para la gloria de Dios. Amén. Andaban la Biblia en la mano y se quedaron viendo, y el hindú, ¿verdad? Un poco morenito, y el gringo bien blanco, y se quedaron viendo y andaban la Biblia y querían comunicarse, pero ¿y en qué idioma? ¿Cómo? Y entonces el inglés levanta la Biblia y le dice ¡amén! Y le dice el hindú y se mete la carrera ¡aleluya! Le dieron un abrazo. El idioma del Espíritu. El idioma del Espíritu. Dice el 12. Así también vosotros, dice el versículo 12. Sí, amén. Pues así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Abundar es ponerlos por obra. ¿Sí? Dice el 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Estamos en el 14 para no perdernos. 14. Hay una diferencia entre interpretar lengua y traducir lengua. Sí, amén. La Biblia no dice aquí traducir las lenguas, porque la Biblia fue escrita al principio, ¿verdad?, en arameo, y el Nuevo Testamento se cree que casi todo en griego. Entonces, la primera traducción de la Biblia fue traducir lo que estaba ahí escrito idéntico al inglés. Bueno, al principio fue en latín, del latín al inglés, y luego, ¿verdad?, del inglés al español, y luego a toda la otra lengua. Una traducción, pero una interpretación es diferente. No quiere decir, ¿verdad?, que alguien, mire hermanos, porque hoy es que hay qué tremendo, es que estamos viviendo los tiempos del fin. Estaba viendo en internet clases, cómo interpretar lenguas. Oiga usted, dando clases para cómo interpretar las lenguas.
sea, eso no es así, hermano. Interpretar, el que tiene el don de lengua dice que debe de pedírselo a Dios primero para poder él mismo interpretar lo que Dios habló a través de él. Pero hay otra persona que puede tener ese don el don de interpretación de lengua. Es que la persona, hermano, por el Espíritu, no es que él entendió palabra por palabra de lo que dijo, sino que el Espíritu Santo le hace sentir que lo que aquella persona está diciendo es esto, y lo va a decir, y así es, porque Dios no falla. Es una interpretación, entender, comprender el mensaje. Le doy un ejemplo. Yo no hablo inglés 100%, pero ha habido ocasiones que yo me he puesto a ver un predicador en inglés y empiezo a sentir la presencia de Dios. Y wow, yo no entiendo, o sea, la palabra que digo, pero puedo interpretar lo que aquel hombre está queriendo decirle a la iglesia. Yo no sé si a usted le ha pasado. Los otros días estuve viendo un mensaje de John Hagee, un hombre que habla de la profecía y de los tiempos del fin y todo eso. Y empecé, hermano, y digo, wow, ¿y será que aprendí inglés o qué pasó? Le entendía casi todo, hermano. Rara la palabra que no la entendía, y yo empecé a gozarme. Quiero que entienda que es interpretación de lengua y que es traducir lengua. Es una cosa muy diferente. Estamos en el versículo 12. El reloj está caminando rápido. Vamos a ir luego. Gloria a Dios. Cristo viene, aleluya. Dice el versículo 13. Por lo cual el que habla en lenguas, estamos en el 14, ¿verdad? Pídele a Dios interpretar. Porque si yo hablo en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. O sea, que las cosas hay que hacer en el espíritu, pero que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Quiero aclarar algo antes que me vaya a escapar. Que eso de que el diablo no entiende las lenguas, eso es mentira. ¿Sabe lo que no entiende el diablo? El gemir. Cuando usted gime delante de Dios. Romanos, el apóstol Pablo habla que dice que oramos con gemidos indecibles. Pero el Espíritu que todo lo escudriña, dice, le comunica a Dios. Es aquella situación que te duele hasta lo más profundo de tu corazón. Y vas tú y empiezas y lo único que te sale son lágrimas. Y empiezas a dar pujido, para que me entiendan. Aleluya. Y entonces no te sale palabra, pero del fondo de tu corazón el Espíritu Santo le lleva al Señor, porque Dios conoce hasta lo más profundo de tu corazón. Y el diablo te estará diciendo, ¿y quién le estará diciendo a Dios? El diablo está diciendo, aquí necesito un intérprete. ¿No entiendes? Ahí no entiende el diablo, hermano. Cuando tenga esa oportunidad, así como estábamos ahí de un momento, quizás por un momento no hayas qué decirle, pero Dios sabía que te estabas arrepintiendo porque usted es pecador y sabe que eso viene de desobedecer a Dios. Amén. ¿Dónde estamos? 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú das la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo en dos sentidos. En el sentido que él dijo que era ciudadano judío de la tribu de Benjamín, que era ciudadano romano. Él hablaba varios idiomas terrenales.
Y hasta el día de hoy, todo judío, es muy raro que un judío, es que no lo hay. No hay ningún judío que hable un solo idioma. Hablan por lo menos 3. El que menos habla son 4 idiomas. 3. Entonces, los niños pequeñitos en Israel les hablan inglés, todos hablan inglés. Aleluya. Y hablan hebreo, ¿verdad? Entonces cuando él dice, hablaba más lengua que todo. A Dios. Entonces, pero está hablando también lenguas espirituales. Amén. ¿Dónde estamos? En el 16. 19. Pero en la iglesia, dice, en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida que van a quedar lo mismo. 5 palabras preferí hablar con entendimiento. Pues es un error. Yo respeto mucho, hermano, el hermano Gigi Ávila. Tremendo mensaje, tremendo hombre de Dios. Pero cometí ese error. Porque es un error bíblico. Una cosa es enseñar, pedirle a Dios, y otra cosa es y cualquier persona, nada menos el domingo fuimos nosotros, pues. Pasa que él agarró el micrófono y nomás estaba saludando y empezó a hablar en lengua, hermano. ¡Qué desorden, pues! O sea, hermano, la palabra del Señor nos da a nosotros el orden. No hay donde perderse, hermano. No hay. Entonces debemos de anhelar los dones del Espíritu, el don de lengua y todos los dones. Debemos de pedirle a Dios el bautismo del Espíritu Santo. Debemos de pedirle a Dios todo esto. Pero si Dios no lo da, no se preocupe. Que el que hable en lengua, si se va a pecar, debe ir al infierno igual. ¿Saben lo que sí debemos de gemir y pedirle a Dios? Es vivir en santidad. Porque la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a dar. Padre, en el nombre de Cristo, te doy gracias, Señor, porque eres bueno, maravilloso. Gracias, Dios, por tu palabra en esta noche, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Dios mío, muchas gracias. Te adoramos, mi Dios, te adoramos. Gracias, Padre Santo. Si en esta noche, la verdad que ha sido una enseñanza a la iglesia, pero si hay alguien que fue invitado y todavía no tiene a Cristo como Señor y Salvador, y hoy quiere entregar su corazón a Cristo, usted puede venir y aceptar a Cristo esta noche. Si usted nunca ha pasado a un altar, levantar su mano, confesar con sus labios que Cristo es el Señor y que Él murió por usted en una cruz, y pedirle a Él que le lave sus pecados, que borre sus pecados, en esta noche usted puede hacerlo. ¿Será que hay alguien que esta noche quiera invitar a Cristo a su corazón? ¿Será que hay alguien, una vida que hoy quiera venir a entregar su corazón a Jesús? Puede hacerlo. Alguien que esta noche quiere entregar su corazón a Jesús, examine su corazón. Si usted saliera en este momento de esta puerta, si usted le tocara morir hoy, ¿a dónde iría su alma? ¿Al cielo o al infierno? Si no tiene a Cristo como Señor, si nunca ha aceptado a Cristo, lamentablemente usted se perderá. Pero si esta noche usted reconoce que ha pecado y usted le pide perdón a Él, Él le perdona, sin importar el pecado que haya cometido. Porque hay un solo pecado que Dios no perdona, y es que la persona rechace a Jesucristo. Y el resto de pecados Dios lo perdona. ¿Alguien que quiera hoy? Sé que casi todos nos reconciliamos hoy esta noche, pero de aquellos que se quedaron en la banca ahí, hoy es su oportunidad. ¿Alguien que quiera hoy reconciliar con Cristo quiere venir? Adelante. Vamos a orar, hermano, por las peticiones que hoy hemos presentado. Si alguien quiere oración, puede pasar de igual manera al altar. Pide oración por su hermano Hugo.
por tu hijo Hugo, que está enfermo, tiene fiebre. Vamos a orar por él. Hermana Vilma, que pide oración por su jefa, que le dé permiso para ir a Israel. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, bueno y precioso, te pedimos, Dios, por esta jefa que tiene hermana Vilma, que le dé el permiso que ella va a solicitar para que ella pueda ir a Israel, Señor. Pedimos por el hijo de mi hermano Hugo, que tiene fiebre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios mío, en esta noche, todo aquel que ha pasado aquí, gracias, Jesús. Gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito Dios, te alabamos. Dios mío. Padre, muchas gracias. Levante sus manos. Aquel que está aquí en el altar, dígale al Señor, dame fe, dame fe, dame fe, que yo quiero que esta noche tú hagas un milagro en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios tiene poder, Dios tiene poder. Él es el mismo ayer, ahora y por siempre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo el Señor. Ore conmigo, mi hermano. Cualquiera que sea su necesidad, yo me uno con usted. Padre, en el nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús. Mira los oídos de mi hermana, Señor, que siente dolor, cualquier infección que quiera llegar, Padre, a su garganta, en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Cristo. Cuando tú veniste al mundo, Señor, los sordos hablaban, escuchaban, los mudos hablaban, los paralíticos se levantaban, y tú, Dios mío, sigues teniendo poder. Sigues teniendo poder para sanar, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre Santo, glorifique tu nombre, glorifique su nombre en la vida de sus hijos, Padre, para la gloria suya. Padre, en el nombre de Jesús. Mi hermana, Señor, viene a implorar en esta noche por sanidad. Cualquiera que sea la enfermedad que el diablo ha puesto, Dios mío, en este cuerpo, echamos fuera en el nombre precioso de Cristo. Por las llagas que tú llevaste en el madero, mi Jesús, te lo pido, Padre, glorifique su nombre. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, cubre con tu sangre el cuerpo de mi hermana. Cúbrela con tu preciosa sangre. Sana, mi Dios, cualquier enfermedad que quiera llegar a este cuerpo. Gripe, resfriado, calentura, dolor de cabeza. En el nombre de Jesús, sale de este cuerpo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, muchas gracias. Gracias. Levante su mano. Oramos a Dios y le damos la honra y la gloria. Padre, gracias hoy, Dios mío, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, muchas gracias. Nos vamos a ir de este lugar, Señor, y nos vamos bendecidos. Nos vamos bendecidos. Nos vamos bendecidos. Lleva con bien a nuestras casas, Señor. A cada uno de nosotros, dirige sus vehículos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Guarda tu pueblo. Aumenta, Dios mío, la fe. Llénanos de tu Espíritu Santo y apártanos del mal. Queremos ser fiel a ti cada día, Señor. En el nombre de Cristo. Y la iglesia dice: culto de oración mañana a las 5 en punto.